Esta tierra será mía muy pronto, señor Vargas. La vieja ya no entiende de negocios ni sabe lo que pisa, dijo mi propia sangre mientras yo sostenía la bandeja a 2 metros de su espalda. Soy Inés, tengo 74 años y pasé la vida entera cultivando raíces para que otros florecieran. Ellos ven a una viuda de manos lentas, pero ignoran por completo los candados digitales que aprendí a cerrar. El aire de aquella tarde de martes tenía ese peso denso y pegajoso que siempre precede a las tormentas de verano en nuestro valle. Era un calor que se pegaba a la piel, que hacía que las chicharras cantaran con una urgencia ensordecedora entre las ramas altas de los eucaliptos. Desde la ventana de la cocina, yo llevaba más de 1 hora mirando el camino de tierra que conectaba la entrada principal de la finca con la carretera asfaltada. El polvo dorado aún flotaba en el aire, levantado por el paso de los tractores de los vecinos horas antes. La casa, una construcción antigua de paredes gruesas y techos altos de madera, mantenía una frescura engañosa en su interior. Era el refugio que mi esposo Julio y yo habíamos construido piedra sobre piedra, peso sobre peso, durante 40 años de trabajo en el campo. Julio se había ido hacía 5 años. Su corazón, cansado de empujar contra las heladas, las sequías y los caprichos del clima, simplemente se detuvo una noche de invierno mientras dormía a mi lado. Desde entonces, el silencio se había convertido en mi único compañero constante. Un silencio que no era vacío, sino que estaba lleno de recuerdos, del eco de sus pasos en el pasillo, del roce de sus botas de cuero contra el suelo de cerámica de la entrada. Yo había aprendido a convivir con ese fantasma amable, manteniendo la finca en pie, asegurándome de que los nogales recibieran su poda anual, de que los cercos se pintaran antes de la temporada de lluvias, de que los números, aquellos números que tanto asustaban a Julio, cuadraran perfectamente cada fin de mes. Y luego estaba Mariana, mi única hija, la niña por la que habíamos sacrificado nuestras propias juventudes, por la que habíamos vendido nuestra primera cosecha de almendras a precio de remate para poder pagarle el colegio privado en la capital, por la que yo había usado el mismo abrigo de lana cruda durante 12 inviernos seguidos para que a ella nunca le faltara un vestido nuevo en las fiestas de fin de curso. Mariana se había marchado a la ciudad a los 18 años y poco a poco el asfalto le había borrado el olor a tierra mojada de la memoria. Sus visitas se habían vuelto escasas, medidas en horas, siempre acompañadas de una prisa nerviosa, de miradas furtivas a la pantalla de su teléfono celular, de excusas sobre reuniones urgentes y clientes que no podían esperar. El día anterior, su llamada telefónica me había sorprendido mientras yo preparaba la masa para el pan. «Mamá, voy a ir a visitarte por la tarde», había dicho con una voz inusualmente aguda, vibrante, cargada de una energía que no supe identificar. Llevo a un amigo, un conocido de la ciudad que necesita salir del ruido, respirar aire puro. Prepara algo rico, ¿sí? Nada muy pesado. Él es un hombre de gustos refinados. Yo había sonreído, limpiándome la harina de las manos en el delantal. Una madre siempre espera, siempre guarda la esperanza de que el regreso del hijo sea genuino. Así que pasé la mañana entera en la cocina. Batí los huevos con el azúcar hasta que la mezcla formó una cinta perfecta. Rayé la cáscara de los limones más amarillos de nuestro huerto trasero. Encendí el horno grande y preparé ese bizcocho húmedo que a ella tanto le gustaba cuando era una niña con las rodillas raspadas de tanto trepar a los árboles. Saqué de la vitrina del comedor las tazas de porcelana verde botella con el borde dorado. Eran mi tesoro más preciado en cuanto a vajilla se refería. Las habíamos comprado con Julio en un viaje a la capital para celebrar nuestro 10º aniversario de bodas. Eran delicadas, finas, casi traslúcidas si las ponías a contraluz. Durante años solo habían visto la luz en navidades o bautismos. Las lavé con cuidado bajo el grifo, secándolas con un paño de algodón limpio, sintiendo la fragilidad de la cerámica bajo mis dedos artríticos. Mis nudillos ya no eran los mismos de antes. Estaban hinchados, marcados por las décadas de hundir las manos en la tierra fría para arrancar las malas hierbas de raíz. Pero mi pulso seguía siendo firme. Cuando escuché el crujido de los neumáticos gruesos sobre la grava del camino de entrada,
Mi corazón dio un pequeño salto de anticipación. Me asomé por detrás de la cortina de encaje de la cocina. Era un vehículo enorme, negro, brillante, un bloque de metal y cristales oscuros que parecía completamente fuera de lugar entre las hortensias y los rosales que flanqueaban el porche. La puerta del conductor se abrió primero y de ella descendió un hombre. No era el típico amigo que busca aire puro. Llevaba un traje gris de corte impecable, sin corbata, pero con una camisa de un blanco tan nuclear que lastimaba los ojos bajo el sol de las 3 de la tarde. En su muñeca izquierda destellaba un reloj inteligente de pantalla ancha. Caminaba con pasos medidos, evaluando el terreno no como alguien que admira la naturaleza, sino como quien calcula metros cuadrados. Luego bajó Mariana. Llevaba unos pantalones de lino blanco y unos zapatos de tacón que inmediatamente comenzaron a hundirse en la tierra suelta del sendero. La vi maldecir por lo bajo, sacudiendo el pie con un gesto de profundo desagrado. Ese fue el primer pinchazo en mi pecho, el desprecio en su rostro al mirar la tierra que le había dado de comer, la tierra que había pagado sus lujos y su educación. Se acercó al hombre, le tocó el brazo con una familiaridad impostada y señaló hacia el viejo galpón de madera donde guardábamos las herramientas grandes y el tractor. Hablaron en voz baja, asintiendo. Yo no podía escuchar lo que decían desde la ventana, pero el lenguaje de sus cuerpos era claro. Estaban tasando mi vida. Decidieron no entrar a la casa de inmediato. Se acomodaron en los sillones de mimbre de la galería exterior. Esos mismos sillones donde Julio y yo solíamos sentarnos a tomar mate mientras veíamos caer el sol detrás de la línea de los cerros. Preparé el café. No usé la máquina eléctrica, sino la vieja prensa francesa. El aroma del café de grano recién molido inundó la cocina, mezclándose con el dulzor cítrico del bizcocho que ya reposaba sobre un plato de cristal. Corté las porciones con cuidado. Puse todo sobre la bandeja de plata pesada, la que tenía las asas labradas, las tazas verdes, las cucharillas brillantes, la jarrita con leche tibia, los terrones de azúcar, todo perfecto, todo como se espera de una madre anciana que recibe visitas. Caminé despacio por el pasillo central de la casa. Las tablas del suelo de madera del apacho crujían suavemente bajo mis zapatillas de tela. Conozco cada sonido de esta casa. Sé qué tabla pisar para no hacer ruido y cuál evitar si no quiero despertar a nadie. En las paredes, las fotografías enmarcadas me miraban al pasar. Julio con su sombrero de paja, sonriendo a la cámara. Mariana de 5 años, sosteniendo un cordero recién nacido. Yo misma, mucho más joven, con el cabello negro recogido en una trenza, apoyada contra el cerco de alambre. Una vida entera colgada en marcos de madera. Al acercarme a las puertas dobles que daban a la galería, me detuve. Las puertas estaban entreabiertas para dejar pasar la brisa. Yo estaba en la sombra del pasillo, oculta a sus ojos. Levanté el pie para dar el último paso y anunciar mi presencia, pero la voz del hombre, clara y profunda, me clavó en el sitio. Es una extensión magnífica, Mariana. Los estudios topográficos que mandaste no le hacen justicia, dijo el hombre, al que luego conocería como el señor Vargas. Escuché el sonido de un encendedor, seguido del olor acre del humo de un cigarro. El terreno tiene la inclinación perfecta para las cabañas del lado oeste. Pero el título de propiedad es el problema principal. ¿Estás absolutamente segura de que tu madre está dispuesta a ceder el control total? Este proyecto del resort ecológico requiere una transferencia completa del dominio. Mis inversores en la capital no van a poner un solo centavo si tienen que lidiar con usufructos vitalicios, firmas compartidas o los caprichos de una mujer mayor. Necesitamos el terreno limpio, legal y físicamente. El peso de la bandeja en mis manos pareció multiplicarse por 10. El borde de plata se clavó en mis palmas. Dejé de respirar. Esperé la respuesta de mi hija. Esperé que la mujer que yo había criado, la niña a la que le había enseñado a caminar en esa misma galería, defendiera nuestro hogar. Esperé que dijera que esta casa no estaba a la venta, que su madre no era un estorbo, que los nogales que su padre había plantado con sus propias manos no iban a ser arrancados para construir cabañas de lujo para extraños. Pero lo que escuché fue una risa corta, seca, desprovista de cualquier calidez. «No te preocupes por eso, Vargas», dijo Mariana, y su voz sonó tan fría,
tan calculadora, que por un instante dudé de que fuera ella. El papeleo ya lo está armando mi abogado. Ella firmará el poder general la semana que viene. Le voy a decir que es un trámite obligatorio del municipio para actualizar los impuestos agrarios y evitar multas. Ella le tiene terror a las deudas del gobierno. Esta tierra será mía muy pronto, señor Vargas. La vieja ya no entiende de negocios ni sabe lo que pisa. Vive en el pasado, regando sus plantitas y limpiando muebles. Con un par de papeles legales redactados en términos confusos, me cederá todo sin leer la letra chica. No va a hacer ni una sola pregunta. Confía ciegamente en mí. El mundo se detuvo. El canto de las chicharras pareció apagarse, engullido por un zumbido denso que me subió desde la nuca hasta los oídos. La vieja ya no entiende de negocios. La vieja no sabe lo que pisa. Mis manos comenzaron a temblar. El tintineo minúsculo de las cucharillas contra los platillos de porcelana verde amenazó con delatarme. Apreté los dientes con tanta fuerza que sentí el dolor en la mandíbula. Cerré los ojos. En la oscuridad de mis párpados vi la imagen de Mariana llorando de fiebre a los 10 años y a mí misma poniendo paños fríos en su frente durante 3 madrugadas seguidas. Vi a Julio vendiendo su caballo favorito para poder pagarle la matrícula de la Facultad de Derecho. Vi todas las renuncias, todos los silencios, todos los platos de comida que me quité de la boca para que a ella le sobrara. Y allí estaba ella, sentada en el sillón de su padre muerto, ofreciendo mi vida en sacrificio para complacer a un hombre de traje brillante. Me estaba robando, no con un arma, sino con mi propio amor, usando mi confianza como un cuchillo. El dolor fue una ola inmensa, un golpe físico que me dejó sin aire. Sentí que las rodillas me flaqueaban, que la tristeza me iba a arrastrar al suelo de madera, que me iba a desarmar allí mismo en un charco de lágrimas inútiles. Pero entonces, mientras el dolor descendía hacia mi estómago, algo más comenzó a subir desde el fondo de mis entrañas. Una chispa fría, un metal endurecido. La mujer sentimental, la madre dispuesta a dar la vida, se hizo a un lado, cerrando la puerta detrás de sí. En su lugar, se irguió alguien diferente. Una centinela. Ajusté mi agarre en la bandeja. El temblor de mis manos desapareció por completo. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el olor del tabaco del forastero y el polvo de mi propia tierra. Ellos creían que yo era una reliquia, un mueble viejo que solo servía para hacer mermeladas y hornear bizcochos. Creían que el mundo moderno de contratos y finanzas me pasaba por encima porque yo vestía faldas largas y usaba el cabello recogido en un moño gris. Mariana había olvidado quién llevaba realmente las cuentas de la finca cuando su padre vivía. Había olvidado quién pasaba las noches en vela cruzando datos, revisando cotizaciones internacionales, gestionando la transición de los libros contables en papel a las hojas de cálculo encriptadas. Empujé la puerta doble con el hombro y salí a la galería. La luz del sol me golpeó el rostro. Mariana estaba reclinada hacia adelante, con una sonrisa cómplice dirigida al inversor, pero al escuchar mis pasos, su postura cambió instantáneamente. Se enderezó de un tirón, la sonrisa depredadora desapareció y en su lugar se instaló la máscara de la hija amorosa y devota. «¡Ay, mami!», exclamó con una voz melosa que me revolvió el estómago. Justo le estaba diciendo al señor Vargas lo hermoso que tenés el jardín. «¡Qué rico huele eso! ¿Hiciste el bizcocho de limón?». Me acerqué a la pequeña mesa de hierro forjado que estaba entre ellos. No dije una sola palabra. Mi rostro era una máscara de piedra. Vargas apagó su cigarro en el cenicero de barro y me dirigió una mirada que pretendía ser amable, pero que solo lograba ser condescendiente. «Señora Inés, un placer conocerla», dijo él, extendiendo una mano. «Su hija me ha hablado maravillas de este lugar. Es un rincón de paz absoluto». No le di la mano. Mis 2 manos estaban ocupadas sosteniendo la bandeja de plata. Lo miré a los ojos, unos ojos oscuros y calculadores, y luego miré a mi hija. Mantuve el silencio. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. El silencio tiene un peso propio, una gravedad que incomoda a quienes están acostumbrados a rellenar el aire con mentiras. Mariana tragó saliva, moviéndose inquieta en el sillón de mimbre. «Mami, deja que te ayude», dijo, extendiendo las manos hacia la bandeja. Me aparté 1 milímetro, lo justo para rechazar su ayuda sin hacer un movimiento brusco. Me incliné
y con una precisión absoluta comencé a servir. Primero tomé una taza verde y la coloqué frente al señor Vargas. Luego el plato pequeño. Luego serví el café negro, el líquido oscuro humeando en la tarde cálida. Después me volví hacia Mariana. Coloqué su taza. Serví su café. Puse el plato con las rebanadas del bizcocho de limón en el centro de la mesa. Acomodé la jarrita de leche. No emití un solo sonido. No hubo el típico ¿cómo están? Ni el ¿tuvieron buen viaje? No hubo sonrisas de cortesía ni miradas tiernas. El contraste entre la dulzura de lo que estaba sirviendo y la frialdad de mis movimientos era absoluto. «Mami, ¿estás bien?», preguntó Mariana, y por primera vez en toda la tarde escuché un atisbo de duda real en su voz. El silencio la estaba asfixiando. Terminé de acomodar la última cucharilla. Me enderecé. La miré fijamente. No vi a mi hija. Vi a una intrusa. Vi a alguien que estaba dispuesto a desenterrar a su padre para vender la parcela. Sostuve su mirada hasta que ella bajó los ojos, incapaz de soportar el peso de mi escrutinio. No necesitaba gritar. No necesitaba hacer un escándalo frente al forastero, ni llorar, ni acusarla de lo que acababa de escuchar. El escándalo es el recurso de los que no tienen poder. Yo, en cambio, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Tomé la bandeja de plata, ahora vacía de tazas y platos, y me di la vuelta. «¿Mamá?», llamó Mariana a mis espaldas, la voz ligeramente tensa. «¿No te vas a sentar a tomar un café con nosotros?». No me giré, no aceleré el paso. Volví a entrar a la casa, dejando que las puertas dobles se cerraran lentamente detrás de mí. El contraste entre la luz cegadora de la galería y la penumbra fresca del pasillo me envolvió. Caminé de regreso por el mismo camino de madera del apacho. Pasé de largo la cocina. Pasé de largo el retrato de Julio en la pared. Mis pasos eran rítmicos, decididos. El dolor había sido encapsulado, guardado en un cajón profundo del pecho que no volvería a abrir hasta que el trabajo estuviera terminado. Llegué al final del pasillo, donde se encontraba mi habitación. Era un cuarto amplio, austero, dominado por la gran cama matrimonial que ahora me sobraba por todos lados. En una esquina, junto a la ventana que daba al huerto de limoneros, estaba mi viejo escritorio de roble. Sobre él descansaba mi computadora portátil, cerrada, silenciosa, conectada a la corriente. Entré en la habitación. Dejé la bandeja de plata sobre la cómoda, junto al espejo. El metal emitió un sonido sordo al chocar contra la madera. Me quedé de pie en el centro del cuarto por un instante, escuchando los murmullos apagados que llegaban desde la galería exterior. Mariana seguramente ya le estaba diciendo a Vargas que yo estaba cansada, que la edad me ponía de mal humor, que no le diera importancia a mi silencio. Estaría tejiendo sus redes, segura de su victoria, convencida de que su pobre madre anciana estaba en el cuarto rezando un rosario o durmiendo una siesta. Caminé hacia el escritorio de roble. Me senté en la silla, sintiendo el respaldo firme contra mi columna vertebral. Extendí las manos, esas manos de viuda de las que tanto se burlaban, esas manos que supuestamente solo servían para regar plantitas, y levanté la tapa de la computadora portátil. La pantalla cobró vida, iluminando mi rostro con un resplandor azul y frío en la penumbra de la habitación. Miré hacia la puerta de madera maciza de mi cuarto. Con un movimiento tranquilo, me levanté, caminé hacia ella, tomé el picaporte de bronce y empujé. El pestillo metálico encajó en el marco con un chasquido seco, firme, definitivo, separándome del resto de la casa y del mundo entero. Clic, y me quedé sola frente a la pantalla. El resplandor azul de la pantalla iluminó las arrugas de mis manos, esas mismas manos que mi propia hija acababa de declarar inútiles para el mundo de los negocios. El silencio de mi habitación era absoluto, apenas interrumpido por el zumbido casi imperceptible del ventilador interno de la computadora portátil. Afuera, el calor de la tarde seguía aplastando el valle, y a través de la ventana cerrada podía escuchar el eco distante de la voz del señor Vargas, que seguramente seguía calculando cuántos metros de mi vida podía pavimentar. Me quedé mirando el escritorio de Windows por unos segundos. La imagen de fondo era una fotografía de los nogales en otoño, un mar de hojas doradas que Julio y yo habíamos plantado durante nuestra primera década de matrimonio. Respiré hondo, dejando que el aire
llenara mis pulmones despacio, forzando a mi corazón a recuperar un ritmo normal. El dolor agudo que me había atravesado el pecho en la galería se estaba transformando. Ya no era una herida abierta sangrando tristeza. Ahora era un bloque de hielo sólido, frío, pesado y perfectamente claro. La madre que justificaba las ausencias de su hija, la que horneaba bizcochos con la esperanza de comprar un poco de cariño, se había quedado allá afuera, junto a las tazas de porcelana verde. La mujer que estaba sentada frente a esta pantalla era la centinela de todo lo que habíamos construido. Moví el ratón con firmeza. Hice doble clic en la carpeta oculta en la esquina inferior derecha. La pantalla me pidió una contraseña. Mariana siempre se reía de mí cuando intentaba usar su teléfono inteligente, burlándose de mi lentitud para escribir mensajes de texto. Ella creía que mi entendimiento de la tecnología se limitaba a encender el televisor y contestar llamadas. Ignoraba por completo que durante los últimos 10 años de vida de su padre, cuando a Julio los números comenzaron a bailarle en la cabeza por el estrés y la fatiga, yo me había sentado noches enteras a estudiar. Había tomado cursos virtuales de contabilidad agraria, había aprendido a manejar hojas de cálculo complejas y había digitalizado cada recibo, cada factura y cada título de nuestra propiedad. Julio odiaba los bancos y los papeles modernos. Yo me convertí en su escudo. Tecleé la contraseña. No era una fecha de cumpleaños ni el nombre de una mascota. Era una secuencia alfanumérica de 16 caracteres que cambiaba cada 6 meses. La carpeta se abrió, revelando el corazón financiero de la finca San Julio. No perdí el tiempo mirando nuestros ahorros. Fui directamente al navegador de Internet y abrí el portal oficial del registro de la propiedad del municipio. Tenía mi propio usuario y contraseña, credenciales que el gobierno exigía a los grandes productores de la zona para agilizar los trámites impositivos. La página tardó unos segundos en cargar, el icono circular girando en el centro de la pantalla mientras mi pulso se mantenía sereno. Cuando el panel de control apareció, fui a la sección de consultas de estado parcelario. Ingresé el número de nomenclatura catastral de nuestra finca. El sistema parpadeó y desplegó el historial reciente. Mis ojos recorrieron las líneas de texto gris oscuro sobre el fondo blanco. Y allí estaba, el rastro digital de la traición. Hacía exactamente 4 días, un estudio jurídico de la capital había solicitado un informe de dominio urgente sobre mi propiedad. El nombre del solicitante era un abogado asociado al bufete donde Mariana trabajaba como consultora externa. Pero eso no era lo peor. En la pestaña de trámites en curso figuraba un número de expediente municipal iniciado esa misma mañana. El título del trámite era claro como el agua de nuestro arroyo. Solicitud de visado para transferencia de dominio por poder especial irrevocable. Un poder irrevocable. Mariana no solo quería que yo le firmara una autorización para administrar, quería un documento que me quitara absolutamente todo el control. Un poder que no pudiera ser anulado, ni siquiera si yo cambiaba de opinión al día siguiente. Quería la autoridad total para vender, subdividir y liquidar la tierra de su padre al señor Vargas, dejándome a mí, con suerte, una pensión miserable y un cuarto de alquiler en alguna ciudad gris donde no molestara a nadie. La vieja no sabe lo que pisa, había dicho. Cerré los ojos un instante, sintiendo el escozor de la decepción quemándome las pupilas. Habíamos pagado su carrera de derecho vendiendo nuestro mejor tractor. Habíamos comido guiso de lentejas sin carne durante meses para que ella pudiera comprar los libros de leyes. Y ahora usaba ese mismo conocimiento, esa misma maquinaria legal que nosotros financiamos con sudor, para despojarnos. Abrí los ojos. La tristeza había terminado. Era hora de trabajar. Tomé mi teléfono celular, un aparato robusto de carcasa negra que descansaba junto a la computadora. Busqué en la agenda de contactos y presioné el botón de llamar. Me llevé el auricular al oído, escuchando el tono de espera. 1, 2. Al tercer tono, una voz grave, pausada y formal, respondió al otro lado de la línea. Estudio Arizmendi. Buenas tardes. Habla el doctor Ernesto Arizmendi. Ernesto, dije, mi voz sonando más firme y profunda de lo que esperaba. Soy Inés. Necesito hablar con vos. Ahora. Hubo una breve pausa al otro lado. Ernesto Arizmendi no era solo el notario principal del pueblo vecino.
Era un amigo de la familia desde hacía más de 30 años. Conocía a Julio desde que ambos eran jóvenes y había sido el arquitecto legal de todos nuestros movimientos importantes. Era un hombre de la vieja escuela, de los que todavía usaban traje completo en pleno enero y creían que un apretón de manos valía más que cualquier contrato impreso. «Inés, querida, qué alegría escucharte», dijo Ernesto, aunque su tono profesional se suavizó de inmediato, adoptando una nota de genuina preocupación. «¿Está todo bien por la finca? Justamente esta mañana estuve pensando en vos». «No, Ernesto, no está todo bien. Necesito hacerte una pregunta directa y quiero la verdad sin adornos. Alguien de un estudio jurídico de la capital te contactó esta semana pidiendo copias de las escrituras originales de la finca». El silencio que siguió fue denso, cargado de una sorpresa incómoda. Pude escuchar el sonido de una silla de cuero rechinando, como si Ernesto se hubiera enderezado de golpe en su escritorio. «Sí», respondió finalmente, su voz bajando una octava. «Ayer por la tarde, un abogado joven, muy altanero, me dijo que representaba a Mariana y que necesitaban las copias certificadas de los títulos originales para iniciar un trámite de actualización catastral. Me pareció sumamente extraño que vos no me llamaras primero, Inés. Le dije a ese muchacho que sin tu autorización expresa y presencial, yo no muevo un solo papel de mi caja fuerte. Pensaba llamarte esta noche para preguntarte de qué se trataba todo esto. Hiciste bien en no darle nada, Ernesto. Te lo agradezco en el alma». «Inés, ¿qué está pasando?», preguntó el notario, el tono de alarma ya evidente en su voz. «Ese abogado mencionó algo sobre tu estado de salud. Insinuó que estabas teniendo, cito sus palabras, dificultades de memoria, y que Mariana estaba asumiendo la responsabilidad legal por tu propio bien para evitarte el estrés de los números». Una risa amarga se escapó de mis labios. Fue un sonido seco, sin alegría, que rebotó contra las paredes de mi habitación. Así que esa era la historia que mi hija estaba construyendo. Yo no era solo una anciana ignorante. Ahora también era una mujer senil que necesitaba ser rescatada de su propia incapacidad. Mi memoria está perfecta, Ernesto. Tan perfecta que recuerdo exactamente lo que firmamos Julio y yo en tu oficina en el invierno del 2012. Mariana trajo a un inversor a la finca hoy. Un hombre de traje que quiere montar un resort ecológico y arrasar con el bosque de nogales. La escuché hablar con él en la galería. Tiene preparado un poder general irrevocable. Me lo va a presentar la semana que viene disfrazado de trámite municipal. Quiere que le firme la cesión total de los derechos de la tierra. Escuché a Ernesto maldecir por lo bajo, una de las pocas veces en 3 décadas que le oí usar una mala palabra. «Es un atropello, es una canallada absoluta», murmuró el notario, la indignación vibrando en el auricular. «Inés, no firmes nada, absolutamente nada. Si te presenta un papel, decile que lo querés leer conmigo primero. Con ese poder, puede vender la tierra a precio vil y dejarte en la calle. Legalmente, si pones tu firma ahí, el margen para defenderte después es casi nulo». «No te preocupes, Ernesto, no voy a firmar su poder», dije mirando la pantalla de mi computadora. «Pero tampoco voy a esperar a que me arrincone. Quiero que activemos la cláusula dormida de la sociedad agrícola. Hoy mismo». El silencio al otro lado de la línea fue largo y pesado. Ernesto estaba procesando la magnitud de mi pedido. Lo que Mariana no sabía, lo que nadie en la capital sabía, era que la finca San Julio no estaba a mi nombre personal. Cuando Julio empezó a sentirse enfermo años atrás y viendo que nuestra hija se alejaba cada vez más, obsesionada con el dinero rápido y la vida de la ciudad, Ernesto nos sugirió una estrategia de protección. Transferimos la titularidad de todas nuestras tierras a una sociedad anónima cerrada que nosotros mismos creamos. Yo era la dueña del 99% de las acciones, pero en los estatutos de esa sociedad, redactados minuciosamente por Ernesto, habíamos incluido un mecanismo de defensa, una cláusula que permitía, con mi sola firma digital, transferir la administración total y el usufructo de las tierras a un fideicomiso de conservación agraria, a perpetuidad, bloqueando cualquier posibilidad de venta, subdivisión o uso comercial hotelero. Inés, si activamos el documento B y transferimos los derechos al fideicomiso, la tierra queda blindada. Nadie, ni siquiera vos, podrá vender un solo metro cuadrado a un inversor externo
Nunca más. Quedará exclusivamente para uso agrícola tradicional. Es una decisión irreversible. Esa tierra no se vende, Ernesto. Ni hoy, ni mañana, ni cuando yo esté bajo tierra. Julio dejó su vida en esos surcos. Si Mariana quiere dinero, que trabaje. Pero no va a usar los huesos de su padre para pagar sus lujos. Prepara el documento digital. Mándamelo por el portal seguro. Lo voy a firmar ahora mismo con mi token criptográfico. De acuerdo, Inés, dijo Ernesto, su voz recuperando la firmeza profesional, teñida ahora de un profundo respeto. Dame 20 minutos para generar el acta, enlazarla con el registro del fideicomiso y enviarte el enlace encriptado. Tené tu dispositivo USB a mano. Y, Inés, ¿sí, Ernesto? Julio estaría muy orgulloso de vos. Siempre supo que eras la más fuerte de los dos. Gracias, Ernesto. Espero el correo. Corté la llamada. Dejé el teléfono sobre el escritorio y me levanté de la silla. Caminé hacia la ventana de mi habitación y descorrí apenas 1 milímetro la cortina pesada. Desde allí tenía una vista clara del lado oeste de la finca, donde el terreno descendía suavemente hacia el arroyo. A lo lejos vi 2 figuras caminando entre los árboles. Eran Mariana y el señor Vargas. Él caminaba gesticulando, señalando con ambas manos el espacio abierto, seguramente imaginando cabañas con ventanales de vidrio donde ahora pastaban nuestras vacas. Ella caminaba a su lado, asintiendo, riendo de esa forma falsa y complaciente que había aprendido en la ciudad. El dolor intentó asomarse de nuevo, un aguijón en la garganta, al verla caminar sobre la tierra que la vio nacer, vendiéndola con cada paso, pero lo empujé hacia abajo. Volví a tomar mi teléfono. Necesitaba asegurar el perímetro. Marqué el número de Mateo. Mateo era el capataz de la finca, un hombre de 60 años con la piel curtida como el cuero viejo y las manos ásperas como lija. Había trabajado con Julio desde que ambos eran unos muchachos. Vivía en la pequeña casa de servicio cerca de la entrada principal y conocía cada piedra, cada pozo y cada alambre de nuestro campo. Él no tenía títulos universitarios ni trajes caros, pero su lealtad a esta tierra era más profunda que cualquier contrato. ¿Patrona?, contestó Mateo al primer tono. De fondo se escuchaba el ruido del motor de la bomba de agua. Mateo, apaga la bomba 1 minuto y escúchame bien, dije. Mi voz no admitía réplicas. El ruido del motor cesó casi de inmediato. Diga, doña Inés, acá estoy. La visita que trajo Mariana, el hombre de traje. Están caminando hacia el arroyo por el lado de los nogales viejos. No quiero que pasen del cerco de piedra, y bajo ninguna circunstancia vas a dejar que ese hombre meta una cinta métrica, un dron o cualquier aparato de medición en nuestro suelo. Si te preguntan, déciles que el puente de madera está podrido y es peligroso. Y Mateo, ¿sí, patrona? Cerrá con candado las tranqueras del potrero norte y soltá a los perros grandes en ese sector. Que se queden ahí patrullando. Nadie entra a los galpones. Nadie revisa los tractores. Hoy la finca se cierra. Escuché a Mateo soltar una respiración profunda, un sonido de comprensión absoluta. Él no necesitaba explicaciones largas. Había visto a Mariana crecer. Había visto su desdén por nosotros en los últimos años. Mateo sabía exactamente lo que estaba pasando con solo escuchar el tono de mi voz. Entendido, doña Inés. No pasan del cerco de piedra, y los perros ya mismo los suelto en el norte. Quédese tranquila. Acá cuidamos lo nuestro. Gracias, Mateo. Corté. Volví a mirar por la ventana. Efectivamente, un par de minutos después, vi la figura ancha y encorvada de Mateo salir de entre los árboles frutales y caminar directamente hacia donde estaban Mariana y Vargas, interceptándolos antes de que llegaran a la zona de los nogales. No pude escuchar lo que les dijo, pero vi cómo Vargas se detenía en seco, visiblemente contrariado, y cómo Mariana cruzaba los brazos, molesta. Mateo se quedó plantado allí, inamovible, una barrera humana de tierra y lealtad que el dinero de la capital no podía atravesar. Me di la vuelta para regresar a la computadora, pero un sonido me detuvo. Unos pasos ligeros en el pasillo de madera, el crujido inconfundible de la tabla floja frente a la puerta de mi cuarto. Mariana había regresado a la casa. Unos segundos después, 3 golpes suaves sonaron en la madera maciza de mi puerta. «Mami, ¿estás ahí?»,
La voz de mi hija sonaba amortiguada, con ese tono infantil y dulce que solía usar cuando quería pedirme dinero para salir con sus amigas en la adolescencia. No respondí de inmediato. Caminé en silencio hasta la puerta. Mi respiración era tranquila. Mi pulso era un reloj suizo. Giré el pestillo de bronce con un movimiento rápido y abrí la puerta de golpe, sin darle tiempo a retroceder. Mariana estaba parada en el umbral, con una sonrisa tensa pintada en los labios. Sus ojos escanearon rápidamente mi rostro, buscando rastros de lágrimas, buscando a la anciana frágil y ofendida que esperaba encontrar. No encontró nada de eso. Mi rostro era una máscara de absoluta neutralidad. «Mami, qué susto me diste yéndote así de la galería», dijo, dando un paso al frente e intentando tocarme el brazo. Me moví 1 centímetro hacia atrás, lo suficiente para que su mano quedara flotando en el aire antes de dejarla caer. El señor Vargas se sintió un poco incómodo. Pensó que no nos querías recibir. Le dije que seguramente te habías fatigado por el calor. Ya sabes cómo te pones a esta hora de la tarde con los calores. El calor no me fatiga, Mariana. Llevo 40 años trabajando bajo este sol, respondí, mi voz plana, carente de cualquier inflexión emocional. Vine a buscar una pastilla para el dolor de cabeza. Nada más. Mariana pareció aliviada. Su postura se relajó. Los hombros cayeron ligeramente y la sonrisa depredadora volvió a asomar en las comisuras de su boca. «Ay, pobre mami, es que trabajas demasiado. Por eso te digo siempre que tenés que descansar. Dejar de preocuparte por tantas cosas». Se apoyó contra el marco de la puerta, cruzando los tobillos con esa elegancia casual que tanto había practicado. El olor de su perfume importado, dulce y empalagoso, intentó invadir mi cuarto, pero se chocó contra el olor a cera de abejas y madera vieja que siempre gobernaba mi espacio. «Hablando de eso, mami», comenzó, su tono volviéndose más casual, demasiado ensayado. «La semana que viene voy a venir con un amigo de la oficina, un abogado». La miré fijamente a los ojos. No pestañeé. «¿Un abogado? ¿Para qué necesitamos un abogado en la finca, Mariana? Acá las cosas están en orden. Tu padre no dejó deudas». «No, no es por deudas, mami. Quédate tranquila», se apresuró a decir, levantando una mano como si estuviera calmando a un animal asustado. «Son cosas aburridas. Un trámite obligatorio del municipio para actualizar los impuestos agrarios. Ya sabes cómo son en el gobierno, siempre inventando formularios nuevos para sacarnos plata. Si no lo hacemos, nos pueden poner una multa enorme». Las mismas palabras. El mismo guión exacto que le había recitado al señor Vargas en la galería. El pecho se me contrajo, pero mantuve la expresión vacía. «Ah, un trámite obligatorio», repetí lentamente, saboreando la mentira en el aire. «Yo ya no entiendo de esas cosas modernas, hija. Tantos papeles, tantas firmas. Me marea». Los ojos de Mariana brillaron con un destello de triunfo absoluto. Había escuchado exactamente lo que quería escuchar, la confirmación de mi debilidad, la prueba de que su plan era perfecto. «Exacto, mami. No te rompas la cabeza tratando de entenderlo. Son términos legales confusos, pura burocracia. Yo me encargo de todo. Vos solo tenés que firmar donde el abogado te indique y listo. Yo asumo toda la responsabilidad. Te libero de ese peso. Así podés dedicarte a tus plantitas y a descansar. ¿Te parece bien?» El cinismo de sus palabras era tan denso que casi se podía tocar. Me estaba pidiendo que le entregara el arma con la que me iba a fusilar, y me lo estaba pidiendo con una sonrisa de amor filial. «Me parece perfecto, Mariana», dije, manteniendo el contacto visual. «Trae los papeles la semana que viene. Yo voy a firmar exactamente lo que corresponda». «¡Qué bueno, mami!», exclamó, dando una palmada suave en el marco de la puerta. «Vas a ver que te vas a quitar un peso de encima enorme. Bueno, te dejo descansar. Voy a ver si Mateo nos deja pasar al arroyo, que se puso un poco terco allá afuera». Se dio la media vuelta y comenzó a caminar por el pasillo, sus zapatos de tacón resonando como martillazos contra el suelo de madera. No se despidió de nuevo. Ya tenía lo que quería, ya me había descartado. La vi desaparecer al final del pasillo hacia la luz de la galería. Cerré la puerta de mi cuarto. Volví a girar el pestillo. Clic. El silencio regresó, pero esta vez era un silencio eléctrico. Caminé hacia el escritorio de roble. Me senté frente a la computadora portátil.
Un icono en forma de sobre parpadeaba en la esquina inferior de la pantalla. Ernesto Arizmendi era un hombre de palabra. El correo había llegado. Abrí el mensaje. El asunto decía: Documento B. Activación Fideicomiso San Julio. Urgente. Conecté el pequeño dispositivo USB negro, mi token de firma digital encriptada, en el puerto lateral de la computadora. La luz roja del dispositivo se encendió, esperando mis órdenes. Abrí el enlace adjunto en el correo. El documento legal se desplegó en la pantalla. Eran 10 páginas de jerga jurídica impecable. Un candado de acero forjado con palabras que Ernesto había preparado años atrás para este momento exacto. La cláusula irrevocable. La transferencia total de los derechos de explotación comercial al fideicomiso de conservación. Una vez firmado, ni yo, ni Mariana, ni ningún inversor de traje brillante podría alterar el destino de esta tierra. Sería campo, siembra y cosecha hasta el fin de los tiempos. Desplacé el cursor hasta el final de la última página. Había un recuadro azul que decía: Insertar firma digital. Pensé en Julio. Pensé en sus manos agrietadas por el frío, en su espalda encorvada bajo el peso de las bolsas de semillas. Pensé en la primera vez que vimos brotar las hojas verdes de los nogales. Y luego pensé en Mariana, riendo en la galería, llamándome vieja, llamándome inútil, preparando los papeles para despojarnos. Hice clic en el recuadro azul. El sistema me pidió el PIN de seguridad de mi dispositivo criptográfico. Coloqué mis dedos, esos dedos hinchados y artríticos que supuestamente solo servían para amasar bizcochos, sobre el teclado. Ingresé los 8 números con una precisión letal. Presioné la tecla Enter. La pantalla se congeló por una fracción de segundo, pensando. Y entonces, un sello verde brillante apareció sobre el documento, acompañado de un mensaje en el centro de la pantalla. Firma validada. Documento registrado y enviado con éxito al registro provincial. Operación irreversible. Me recosté en el respaldo de la silla de madera. Afuera, Mariana seguía intentando convencer a Mateo de que la dejara pasar al arroyo, creyendo que la tierra que pisaba ya era suya. No tenía ni la más mínima idea de que, con un solo clic en el silencio de mi habitación, acababa de convertir su gran imperio millonario en un montón de polvo en el viento. Todo estaba hecho, y ahora solo faltaba dejar que ella misma trajera la soga la próxima semana. El sello verde brillante permaneció en la pantalla de la computadora durante varios minutos, parpadeando suavemente con la confirmación del sistema. La palabra irreversible me devolvía la mirada desde el centro del documento digital, firme, inamovible, tallada en el código del registro provincial, con la misma fuerza con la que Julio había tallado nuestros nombres en el tronco del roble viejo del patio trasero. El zumbido del ventilador de la máquina era el único sonido en la habitación. No sentí alivio, ni triunfo, ni alegría. Sentí el peso frío y absoluto de una puerta de hierro cerrándose para siempre. Había salvado la tierra, pero al hacerlo, había aceptado finalmente que la hija que yo recordaba, la niña de las rodillas raspadas, ya no existía. Llevé la mano hacia el costado de la computadora y tiré del pequeño dispositivo USB. La luz roja se apagó al instante. El vínculo con el portal del gobierno se cortó. Cerré la tapa de la máquina con un movimiento lento, escuchando el leve crujido de las bisagras de plástico. Tomé el token negro, frío entre mis dedos artríticos, y caminé hacia la cómoda de madera de cerezo que estaba junto al espejo. Abrí el primer cajón, donde guardaba mis pañuelos de hilo y las pocas joyas que nunca usaba. Al fondo, escondida bajo un chal de lana fina, había una cajita de madera tallada que Julio me había regalado en nuestro primer aniversario. Adentro descansaba su viejo reloj de bolsillo, detenido a las 3:15 desde el día en que su corazón falló. Coloqué el dispositivo USB junto al reloj, metal contra metal, el tiempo detenido junto a la herramienta que acababa de asegurar nuestro futuro. Cerré la caja, cerré el cajón, me miré en el espejo por un segundo. Mi cabello gris estaba perfectamente recogido, mi blusa abotonada hasta el cuello. No había lágrimas en mis ojos, no había temblor en mis manos. La debilidad que Mariana esperaba explotar no vivía en este cuerpo. Me di la vuelta, caminé hacia la puerta y giré el pestillo de bronce. El clic resonó fuerte en el pasillo silencioso.
Salí de la habitación y caminé de regreso hacia la galería exterior. El sol ya había comenzado su descenso detrás de la línea irregular de los cerros, tiñendo el cielo de un naranja furioso que presagiaba más calor para los días venideros. El aire había perdido un poco de su peso aplastante y una brisa seca comenzaba a mover las hojas de los eucaliptos. Empujé las puertas dobles y salí al porche. Las tazas de porcelana verde seguían sobre la mesa de hierro, con los restos de café frío y oscuro en el fondo. El bizcocho de limón estaba intacto. A lo lejos, por el sendero que subía desde la zona del arroyo, vi aparecer a Mariana y al señor Vargas. Caminaban rápido, pero no con el paso ligero de un paseo de campo, sino con la marcha pesada y torpe de quienes están profundamente frustrados. Vargas iba unos pasos adelante. Su traje gris impecable ya no lucía tan perfecto. Los bordes de sus pantalones estaban cubiertos de una fina capa de polvo amarillento, y uno de sus zapatos caros tenía una mancha oscura de barro seco en la punta. Se pasaba un pañuelo de tela blanca por la frente sudada, murmurando cosas que el viento no me dejaba escuchar. Mariana trotaba detrás de él, intentando mantener el equilibrio sobre sus zapatos de tacón en la tierra irregular. Tenía los brazos cruzados y el rostro contraído en una mueca de disgusto absoluto. Cuando me vieron de pie en la galería, junto a la mesa del café, Vargas detuvo su marcha por un segundo, ajustó el nudo inexistente de su cuello y forzó una sonrisa tensa que no le llegó a los ojos. Me quedé inmóvil, con las manos cruzadas delante de mi delantal, esperándolos. «Señora Inés», dijo Vargas al llegar al pie de los escalones de madera de la galería, respirando con dificultad. «¿Qué terreno tan desafiante tienen ustedes por allá abajo? Su capataz es un hombre muy peculiar, muy celoso de su trabajo, por lo visto». «Mateo conoce su oficio, señor Vargas. Esta tierra no es un parque para pasear. Hay pozos viejos, raíces traicioneras. Él solo cuida que nadie se lastime», respondí, mi voz sonando plana, serena, sin un solo rastro de disculpa. Mariana subió los escalones pisando fuerte, clavando los tacones en la madera. Se detuvo a mi lado, respirando de forma agitada, y me miró con una mezcla de fastidio y condescendencia. «Mami, ese viejo está completamente loco. Nos soltó los perros en el potrero norte y se nos plantó en el camino del arroyo diciendo que el puente estaba podrido. Casi le muerden el pantalón a Vargas. Vamos a tener que jubilarlo pronto, ya no tiene edad para andar decidiendo quién pasa y quién no en nuestra propia casa. Nuestra propia casa». La facilidad con la que usaba el plural me provocó un nudo metálico en el estómago. La misma casa que ella planeaba arrebatarme con un papel lleno de trampas legales. «Mateo se va a jubilar cuando sus piernas no lo sostengan más, Mariana. Mientras tanto, él es quien vigila los portones», dije, mirando directamente a los ojos oscuros de mi hija. No bajé la mirada, no suavicé el tono. Por un instante mínimo, vi una sombra de duda cruzar por el rostro de Mariana. Un destello de confusión ante mi firmeza, acostumbrada como estaba a mis silencios sumisos y mis asentimientos suaves. Pero la arrogancia de la ciudad volvió a cubrirla de inmediato. Sacudió la cabeza, restándole importancia a mis palabras con un movimiento despectivo de la mano. «Como digas, mami. No vamos a discutir por el personal ahora. Vargas tiene que volver a la capital antes de que anochezca. Tiene una cena importante con otros inversores». Vargas ya estaba a medio camino del enorme vehículo negro. Abrió la puerta del conductor y se giró hacia nosotras, asintiendo brevemente con la cabeza. «Ha sido una tarde muy ilustrativa, señora Inés. El lugar tiene un potencial enorme, enorme. Ya hablaremos más adelante. Con permiso». Se metió en el auto y cerró la puerta con un golpe sordo y pesado. Mariana se acercó a mí y me dio un beso rápido en la mejilla. Su perfume dulce se mezcló con el olor a sudor frío y frustración. «Nos vemos la semana que viene, mami. Acordate de lo que hablamos. Llevo a mi amigo el abogado para firmar esos papeles del municipio. No te olvides de tener tu documento de identidad a mano, ¿sí? Es un trámite rápido, no te va a quitar más de 10 minutos. Acá los voy a estar esperando, Mariana». «Con los papeles en la mesa», respondí. Ella sonrió, satisfecha. Creyó que mi confirmación era la rendición final de una anciana agotada.
Se dio la vuelta, bajó los escalones con cuidado y subió al asiento del copiloto del vehículo negro. El motor rugió, levantando una nube espesa de polvo dorado de la grava, y el gran auto oscuro desapareció por el camino bordeado de hortensias, perdiéndose de vista hacia la carretera principal. Me quedé en la galería observando el polvo asentarse lentamente sobre las hojas verdes. El silencio regresó a la finca, pesado y absoluto. Escuché el crujido de unas botas de trabajo acercándose desde el costado de la casa. Mateo apareció por la esquina, con su sombrero de paja en la mano y el rostro curtido cubierto de tierra. Se detuvo al pie de los escalones, mirando en la dirección por la que se había ido el auto. «Se fueron, patrona», dijo, su voz ronca y pausada. «Se fueron, Mateo. Hiciste un buen trabajo. ¿Qué andaban mirando allá abajo?» Mateo escupió a un lado, en la tierra seca, un gesto de desprecio que rara vez usaba. El hombre del traje andaba midiendo a pasos la distancia entre los nogales viejos y el cauce del agua. Le decía a la niña Mariana que ahí cabían por lo menos 10 plataformas de madera, que había que talar la fila entera del oeste para tener vista libre a la montaña. La niña Mariana le decía que sí a todo, que no había problema, que esos árboles ya estaban viejos y daban poca nuez. Sentí que la sangre me latía con fuerza en las sienes. Los nogales del lado oeste, los árboles que Julio y yo habíamos plantado durante la peor sequía de la década del 80. Recordaba a mi esposo acarreando baldes de agua desde el pozo a las 3 de la mañana, con las manos agrietadas y sangrando por el frío, para que los plantines no se murieran. Recordaba cómo nos sentamos en el barro, abrazados y exhaustos, cuando vimos el primer brote verde sobrevivir a la helada. Esos árboles no eran madera vieja, eran la carne y los huesos de nuestra historia. Y mi hija estaba dispuesta a convertirlos en tablas para el balcón de un extraño. Giré el rostro y miré hacia el viejo galpón de madera, el que Mariana había señalado con tanto desprecio al llegar. La puerta doble estaba entreabierta, mostrando la penumbra del interior. En el centro exacto del galpón había un espacio vacío en el suelo de tierra apisonada, un cuadrado perfecto donde la tierra estaba más oscura. Era el lugar donde solía estacionarse el tractor John Deere. La memoria me asaltó sin pedir permiso, nítida y cruel. Fue una mañana fría de marzo, hace casi 20 años. Mariana acababa de cumplir 18 y tenía las maletas hechas, unas maletas de lona brillante que desentonaban con las paredes gastadas de nuestra casa. Quería ir a la mejor universidad privada de la capital. Quería un apartamento cerca del centro, libros nuevos, ropa que no oliera a humo de leña. Nosotros no teníamos ese dinero en el banco. Julio había pasado 2 noches enteras sentado en la cocina, haciendo números en una libreta de tapas negras, frotándose los ojos enrojecidos hasta casi lastimarse. Al tercer día, llamó a un comprador de maquinaria de la ciudad vecina. Vi la escena proyectada en el espacio vacío del galpón. Vi al hombre corpulento contando fajos de billetes sobre el capó verde del tractor. Vi a Julio firmando el boleto de compraventa con una mano que temblaba levemente. Ese tractor era su orgullo, la herramienta que le ahorraba semanas de dolor de espalda en la época de siembra. Al entregar las llaves, Julio bajó la cabeza y pasó su mano callosa por el metal frío una última vez, despidiéndose en silencio de la máquina que le daba de comer. Mariana estaba parada cerca de la puerta, mirando su reloj pulsera, impaciente. Ni siquiera miró el tractor, ni siquiera miró el rostro hundido de su padre. Cuando el hombre le entregó el sobre con el dinero a Julio, él caminó directamente hacia ella y se lo puso en las manos. «Es para su futuro, mi niña. Estudie, sea grande», le había dicho Julio, con una sonrisa triste pero llena de esperanza. Mariana había tomado el sobre, lo había guardado rápido en su bolso y había dicho: «Gracias, pa. Ya era hora de salir de este pozo de barro. Allá en la ciudad voy a ser alguien de verdad». Ese día, Julio se quedó parado en la entrada de la finca, viendo el autobús alejarse hasta convertirse en un punto minúsculo en el horizonte. Nunca volvió a comprar un tractor nuevo. Volvió a arar con la maquinaria vieja, la que se atascaba cada 2 horas, la que le destruyó los discos de la columna año tras año hasta que el cuerpo no le dio más. Él
Entregó su salud para comprarle a ella un asiento en la mesa de los que hoy usaban trajes grises e intentaban despojarnos. El futuro que Julio había comprado con su sudor era la guillotina que ahora colgaba sobre mi cabeza. Apreté los puños sobre el delantal hasta que los nudillos se me pusieron blancos. La tristeza que había sentido en la habitación se evaporó por completo, consumida por un fuego frío y silencioso. La centinela había tomado el control absoluto. «Esos árboles no se tocan, Mateo», dije, mi voz cortando el aire de la tarde como un cuchillo afilado. «Ni los del oeste, ni los del sur, ni una sola rama. Lo sé, patrona. Sobre mi cadáver meten una motosierra acá. No hará falta llegar a eso, Mateo. No van a tener tiempo ni de arrancar el motor». Me di la vuelta y comencé a recoger las tazas de porcelana verde de la mesa. Las apilé con cuidado en la bandeja de plata. El sonido cristalino de la loza chocando suavemente pareció limpiar el aire. Mateo se quedó de pie al pie de los escalones, esperando instrucciones. Sabía que cuando yo empezaba a ordenar, mi cabeza estaba trazando líneas de batalla. «Mateo, escúchame bien. El martes que viene, Mariana va a volver. Va a traer a un abogado de la ciudad. ¿Quiere que tranque el portón principal, doña Inés? ¿Que les cruce la camioneta vieja en el camino? No, todo lo contrario. El martes quiero que abras las 2 hojas del portón grande de hierro, el de la entrada principal. Déjalas abiertas de par en par desde la mañana. Que no encuentren ni una sola tranca, ni un solo perro en el camino. Que el auto negro llegue hasta la misma puerta de la casa sin frenar. Que entren cómodos, Mateo. Que crean que tienen el camino despejado». Mateo me miró fijamente. Sus ojos pequeños y oscuros, enmarcados por arrugas profundas, se entrecerraron. No entendía la táctica, pero entendía el tono. Asintió lentamente. «Como usted mande, patrona. Puertas abiertas. ¿Algo más?» «Sí. El martes a mediodía, quiero que te pongas tu camisa limpia y vengas a la galería. Te vas a quedar de pie junto a la puerta del pasillo. En silencio. Solo quiero que estés ahí, presente. Que vean que no estoy sola en esta casa, aunque crean que mi firma no vale nada. Ahí estaré firme como un poste, doña Inés. No se preocupe». Mateo se puso el sombrero, dio media vuelta y caminó hacia la zona de los corrales, su figura perdiéndose en las sombras largas que ya cubrían la mitad del patio. Tomé la bandeja pesada y entré a la casa. Fui directamente a la cocina. Lavé las tazas verdes, el plato de cristal, la jarrita de leche. Lo lavé todo con agua hirviendo y jabón blanco, restregando con fuerza, como si pudiera borrar de la porcelana el aliento de la traición. Sequé cada pieza con un paño limpio y las guardé en el estante más alto de la vitrina del comedor. Cerré las puertas de vidrio. Esas tazas no volverían a ver la luz para Mariana. Nunca más. Los días siguientes transcurrieron con la lentitud espesa de la melaza. El tiempo parecía estirarse en la finca, pero yo no me quedé quieta esperando el golpe. Me dediqué al trabajo físico con una intensidad que hacía años no me exigía. Necesitaba sentir la tierra bajo mis uñas. Necesitaba el dolor sordo en los músculos de la espalda al final del día para recordarme exactamente qué era lo que estaba defendiendo. El miércoles me levanté antes del amanecer y fui al huerto trasero. Podé los rosales, cortando las ramas secas con la tijera grande de mango de madera. Cada chasquido de la hoja de metal cortando la madera muerta era una decisión tomada. El jueves limpié los filtros de la bomba de agua grande, hundiendo mis manos en el agua helada y el barro oscuro del canal. El viernes caminé hasta el límite sur de la propiedad, revisando metro por metro el cerco de alambre de púas, asegurándome de que los postes de quebracho estuvieran firmes en su lugar. La finca me hablaba en el idioma crujiente de las hojas secas y el canto de los pájaros carpinteros. Me decía que estaba viva, que resistía, que no iba a dejarse pavimentar por un fajo de billetes y un contrato redactado en la ciudad. Mariana no llamó en toda la semana. El silencio de su parte era calculado. Quería mantener un perfil bajo, no generar sospechas, dejar que la anciana ignorante siguiera regando sus plantitas en paz hasta el momento de presentarle el papel fatal. Yo tampoco la llamé. El teléfono celular negro descansó sobre mi escritorio, mudo y frío. Solo lo usé el sábado por la tarde para enviarle un mensaje corto a Ernesto Arizmendi. Todo listo de mi lado. Nos vemos el martes. Un techo de nubes grises y bajas cubría el valle, atrapando el calor
y haciendo que el aire se sintiera pesado, difícil de respirar. Era el clima típico antes de una tormenta de verano fuerte, de esas que hacen temblar los vidrios de las ventanas. Me levanté de la cama a las 6 de la mañana. No me puse el delantal de cocina, no batí huevos con azúcar, no rayé limones. El horno de barro permaneció apagado y frío. Fui al armario y saqué un vestido oscuro, de tela gruesa, uno que solía usar para ir a la iglesia los domingos importantes. Me lo abotoné con cuidado. Me cepillé el cabello frente al espejo y lo recogí en un moño tirante en la nuca, asegurándolo con horquillas de metal para que ni un solo mechón gris quedara suelto. Me puse mis zapatos de cordones, los cerrados, los que hacen ruido al caminar sobre la madera. Me miré al espejo. Ya no era la madre que espera una visita. Era la dueña de la finca San Julio. Salí de mi habitación y caminé hacia el comedor principal. Era una sala enorme, situada en el centro de la casa, con ventanales altos que daban a la galería lateral. En el medio, dominando el espacio, había una mesa rectangular de roble macizo, larga y pesada, rodeada de 8 sillas de respaldo alto. Era la mesa donde Julio y yo nos sentábamos a revisar los cuadernos de contabilidad en las noches de invierno. Era una mesa de trabajo, no de festejo. Tomé un paño de algodón y lustré la superficie de la madera hasta que pude ver mi propio reflejo oscuro en ella. No puse mantel, no puse floreros. Fui a la cocina, tomé una jarra de vidrio transparente, la llené con agua fría del filtro y la coloqué exactamente en el centro de la mesa de roble. A su lado, puse 4 vasos de vidrio liso, sin adornos, comunes y corrientes. Era todo lo que iban a recibir de mí esta vez. Agua clara y fría. Caminé hacia la cabecera de la mesa, la silla que daba la espalda al pasillo, y miraba directamente hacia la puerta de entrada. Me senté. La madera firme del respaldo me sostuvo la columna. Coloqué mis manos, con las uñas cortas y limpias, planas, sobre la superficie de roble. La casa estaba en absoluto silencio. El reloj de péndulo en el rincón del comedor marcaba los segundos con un compás metálico y constante. Tic, tac, tic, tac. A las 10:30 de la mañana, escuché a los perros ladrar a lo lejos, cerca de los portones principales. No eran ladridos de ataque, sino el aviso de que algo había cruzado el límite de la propiedad. Mateo había cumplido su palabra. Los portones estaban abiertos de par en par. 5 minutos después, el sonido inconfundible de los neumáticos gruesos, aplastando la grava del camino de entrada, rompió la quietud de la casa. El auto negro avanzaba lentamente, seguro de sí mismo, deslizándose por el camino que el sudor de mi esposo había construido, acercándose a la puerta principal sin encontrar resistencia. El motor se apagó. Escuché el golpe de las puertas al cerrarse. Escuché los pasos en el porche. Escuché la voz aguda de Mariana dando una indicación en voz baja. No me moví. Mantuve las manos planas sobre la mesa. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el olor a cera y madera vieja, sintiendo cómo el bloque de hielo en mi pecho se solidificaba por completo. La trampa estaba armada, la red estaba tensa y los invitados acababan de pisar el umbral. Ahora solo faltaba dejarlos hablar. El crujido de las bisagras de la puerta principal rompió el silencio de la casa con la violencia de un trueno. No me moví. Mantuve mis manos apoyadas sobre la superficie fría de la mesa de roble, sintiendo cada veta de la madera bajo mis yemas. Los pasos resonaron en el pasillo de entrada. Primero, el repiqueteo agudo y rápido de los tacones de Mariana, ansiosos, marcando un ritmo de urgencia. Detrás de ella, un paso más pesado, firme, el sonido inconfundible de zapatos de suela dura, de cuero caro, pisando el suelo de mi casa como si ya estuvieran caminando sobre un terreno conquistado. «Mami», llamó Mariana desde el pasillo, su voz rebotando en las paredes altas con esa alegría plástica y ensayada que me revolvía el estómago. «Ya llegamos. ¿Qué oscuridad hay acá adentro, por favor? Pareciera que es de noche». Apareció en el marco de la puerta del comedor. Llevaba un vestido de seda azul marino, ajustado, impecable, sin una sola arruga a pesar del viaje desde la capital. Su cabello castaño caía perfectamente alisado sobre sus hombros. Detrás de ella emergió el abogado. Era un hombre joven,
de no más de 35 años, con el cabello engominado hacia atrás y un traje azul oscuro a medida que gritaba dinero rápido y arrogancia. Llevaba un maletín de cuero negro en una mano y su teléfono celular en la otra. Sus ojos recorrieron el comedor rápidamente, evaluando los muebles antiguos, las cortinas pesadas, la lámpara de hierro forjado que colgaba del techo. Su mirada no tenía aprecio por la historia, solo tasaba antigüedades. «Es para mantener el fresco de la mañana, Mariana», respondí, mi voz sonando plana, carente de cualquier emoción. «El calor de hoy va a ser pesado». «¡Pasen! Siéntense». Mariana avanzó hacia la mesa, seguida de cerca por el hombre. Ella eligió la silla a mi derecha. Él se acomodó a mi izquierda, dejando el maletín sobre la mesa con un golpe seco. La madera de roble, que había soportado décadas de trabajo, cenas familiares y lágrimas, recibió el cuero negro del abogado como una ofensa silenciosa. «Mami, te presento al doctor Centurión», dijo Mariana, señalando al hombre con una sonrisa que no lograba ocultar la tensión en sus mandíbulas. «Es uno de los socios del estudio jurídico que nos asesora en la empresa. Un profesional de primera. Hizo un hueco en su agenda para venir hasta acá y ayudarnos con este trámite engorroso». El doctor Centurión extendió una mano de uñas perfectamente pulidas. Su sonrisa era afilada, ensayada frente a un espejo para proyectar confianza y superioridad. «Señora Inés, un verdadero placer conocerla», dijo, con una voz profunda y aterciopelada. «Su hija me ha contado maravillas de usted y de esta propiedad. Es un lugar pintoresco, muy rústico. Entiendo perfectamente por qué le cuesta tanto lidiar con la burocracia moderna desde aquí. Para eso estamos nosotros». No le di la mano. En su lugar, tomé la jarra de vidrio transparente que estaba en el centro de la mesa y comencé a servir agua en los vasos lisos. El sonido del agua fría cayendo contra el cristal llenó el comedor. El doctor Centurión retiró su mano lentamente, fingiendo que no le importaba el desaire, pero vi cómo un músculo temblaba en su mandíbula. «No sirvo café hoy», dije, empujando un vaso hacia Mariana y otro hacia él. «Hace demasiado calor para bebidas calientes. El agua clara es mejor, refresca y no esconde nada». Mariana soltó una risita nerviosa, tomando el vaso sin beber. «Ay, mami, siempre con tus cosas», murmuró, mirándome de reojo, buscando en mi rostro alguna señal de resistencia, pero solo encontró la misma máscara de piedra que había mantenido toda la semana. «Bueno, como te dije por teléfono, no queremos quitarte mucho tiempo. Sabemos que tenés tus rutinas, tus plantas que regar y esas cosas». El doctor Centurión trajo los formularios del municipio. El abogado asintió, como si le hubieran dado la señal para iniciar su función. Abrió los cierres metálicos de su maletín. El sonido fue un chasquido agudo en la habitación silenciosa. Sacó una carpeta de cartón grueso, azul oscuro, y la depositó sobre la mesa. La abrió con lentitud calculada, revelando un fajo de hojas blancas, impresas con párrafos densos y letras pequeñas. «Señora Inés, voy a ser muy breve para no aburrirla con terminología técnica que, francamente, a nadie le interesa», comenzó Centurión, entrelazando los dedos de sus manos sobre la mesa y mirándome con una condescendencia que me quemó la sangre. «El gobierno municipal ha actualizado la matriz tributaria para propiedades rurales de más de 50 hectáreas. Si usted no presenta una declaración de actualización de dominio antes del viernes, la finca entrará en una categoría de multa retroactiva. Estamos hablando de cifras que podrían comprometer la viabilidad de sus cosechas». Mantuve la mirada fija en sus ojos. No parpadeé, no asentí. Solo dejé que sus mentiras flotaran en el aire denso del comedor. Mariana, siendo una hija tan devota y preocupada por su bienestar, me pidió que redactara este documento. Continuó el abogado, deslizando las hojas por la superficie de la mesa hasta dejarlas justo frente a mí. «Es una delegación de gestión. Básicamente, usted firma aquí y nosotros nos encargamos de pelear con el municipio, pagar los sellados y evitarle las multas. Usted no pierde nada, al contrario, gana tranquilidad. No tendrá que volver a pensar en números ni en oficinas del gobierno». Mariana se inclinó hacia adelante, apoyando una mano sobre mi brazo. Su tacto era frío. «Es por tu bien, mami. Ya trabajaste demasiado en tu vida.
Papá no hubiera querido que pasaras tus últimos años estresada por impuestos y papeles que no entendés. Déjame cuidarte ahora. Déjame asumir la responsabilidad. Solo tenés que poner tu firma en la última hoja y nosotros nos vamos y te dejamos descansar. Miré el documento. La primera página no tenía el membrete de ningún municipio. Tenía el logo del estudio jurídico del doctor Centurión. Mis ojos, que habían pasado miles de noches leyendo la letra pequeña de los contratos de fertilizantes y ventas de granos, escanearon rápidamente el primer párrafo visible. Allí, escondidas entre un mar de verborragia legal inútil, estaban las palabras clave: poder especial irrevocable, facultades de disposición, enajenación de bienes inmuebles, sin rendición de cuentas. Era exactamente lo que Ernesto me había advertido. No era un trámite de impuestos. Era mi sentencia de muerte financiera. Era la venta de la finca San Julio disfrazada de un favor filial. Levanté la mano derecha y apoyé la palma plana sobre el documento. Sentí la textura del papel grueso, caliente por haber estado guardado en el maletín. «Son muchas hojas para un simple trámite de impuestos, doctor Centurión», dije, mi voz sonando pausada, resonando en las paredes del comedor. Mi esposo y yo pagamos los impuestos de esta tierra durante 40 años. Nunca nos pidieron firmar un documento tan grueso. El abogado intercambió una mirada rápida con Mariana, una mirada que duró una fracción de segundo, pero que estaba cargada de irritación. Él pensó que yo era un trámite de 5 minutos, una anciana que firmaría cualquier cosa con tal de volver a su jardín. «Las leyes cambian, señora Inés», respondió Centurión, forzando de nuevo su sonrisa afilada, aunque esta vez no le llegó a los ojos. «La burocracia se ha vuelto más compleja. Lo que usted tiene bajo su mano es un mandato de representación integral. Cubre todas las contingencias posibles para que no tengamos que volver a molestarla en el futuro. Es un procedimiento estándar». «Un procedimiento estándar», repetí lentamente, como si estuviera saboreando las palabras para ver si estaban envenenadas. «¿Y si pongo mi firma en la última hoja, como dice mi hija, la tierra sigue siendo mía? ¿O estoy firmando otra cosa?» Mariana retiró su mano de mi brazo como si se hubiera quemado. Su postura se volvió rígida. «Por supuesto que sigue siendo tuya, mami». «¿Qué cosas decís?», intervino Mariana, su tono subiendo una octava, teñido de una indignación fabricada. «¿Crees que te haría firmar algo malo? Me ofende que dudes de mí. Te traje a uno de los mejores abogados de la capital para salvarte de un problema, y vos te pones a hacer preguntas como si fueras una auditora. No tenés que entender cada palabra del papel, para eso está él. Yo leo lo que firmo, Mariana». «Siempre lo hice», respondí, sin levantar la voz. El doctor Centurión soltó un suspiro corto y pesado, sacando una pluma de plata del bolsillo interior de su saco. La destapó con un movimiento fluido y la dejó sobre la mesa, junto al documento. «Señora Inés, con todo respeto, el tiempo apremia. Tengo audiencias en la ciudad esta tarde. Le doy mi palabra como profesional del derecho de que este documento es estrictamente para la gestión de su patrimonio frente a las entidades recaudadoras. No hay nada oscuro aquí. Su hija la ama y solo quiere protegerla de su propia fatiga administrativa. Firme aquí, en la línea punteada, y nosotros nos encargaremos del resto». En ese instante preciso, escuché el sonido grave y rítmico de unas botas de trabajo acercándose por el pasillo. Mateo apareció en el marco de la puerta del comedor. Llevaba su camisa de botones limpia, metida dentro de los pantalones de lona oscura, y sostenía su sombrero de paja entre las manos callosas. No dijo una palabra. Simplemente se quedó allí parado, llenando el espacio con su presencia ancha y pesada, con los ojos fijos en el abogado de la ciudad. Centurión se giró en su silla, sobresaltado por la aparición silenciosa del capataz. «¿Qué quiere este hombre?», preguntó el abogado, su voz perdiendo un poco de su barniz profesional, revelando una nota de nerviosismo real. «Es Mateo, el capataz de la finca», dije, sin mover la mano del documento. «Está acá porque en esta casa nunca se toman decisiones a puertas cerradas. Él es testigo de todo lo que pasa en esta tierra». Mariana puso los ojos en blanco, resoplando con furia contenida. «Mami, esto es un asunto privado, familiar. Decile a tu empleado que se vaya a los corrales. Nos está interrumpiendo». «Mateo se queda donde está», respondí, mi tono cortando el aire como un látigo invisible.
El reloj de péndulo en la esquina del comedor marcó las 11 de la mañana, y justo en el eco de la última campanada metálica, el sonido de un segundo motor cortó la pesadez de la mañana. No era un motor suave y silencioso como el del auto negro de Mariana. Era el rugido ronco y constante de un vehículo más viejo, más fuerte, acostumbrado a los caminos de tierra y barro. Mariana frunció el ceño y giró la cabeza hacia la ventana, intentando ver a través de las cortinas. ¿Esperabas a alguien, mami?, preguntó, la primera nota de verdadera alarma colándose en su voz. En el campo las puertas siempre están abiertas para los viejos amigos, respondí. Escuchamos el motor apagarse. Luego, el sonido de la puerta de un vehículo cerrándose con fuerza. Los pasos en la galería resonaron distintos. No eran los tacones apresurados ni los zapatos lustrados buscando huir del polvo. Eran los pasos firmes, lentos y deliberados de un hombre que conocía esta casa tan bien como yo. Mateo se apartó un paso hacia un lado del marco de la puerta, cediendo el paso con un movimiento de cabeza cargado de respeto. Ernesto Arizmendi entró al comedor. Llevaba su característico traje gris plomo, perfectamente planchado a pesar de la humedad del día, y sostenía su propio maletín de cuero gastado por los años. Su cabello blanco estaba peinado hacia atrás, y su rostro, marcado por décadas de leer documentos y sellar destinos, reflejaba la seriedad absoluta de un juez a punto de dictar sentencia. El doctor Centurión palideció. La sonrisa afilada desapareció de su rostro como si se la hubieran arrancado de un golpe. Reconoció al notario al instante. En el círculo legal de nuestra provincia, la firma de Ernesto Arizmendi pesaba más que cualquier sello de un estudio jurídico de la capital. «Buenos días, Inés», dijo Ernesto, su voz profunda y retumbante llenando la sala. Caminó hacia la mesa y se detuvo frente a mí, ignorando por completo a los otros dos. «Lamento la demora. Había un tronco caído en el camino vecinal. Llegas a tiempo, Ernesto. Como siempre», respondí, retirando finalmente mi mano del documento que Mariana había traído. Mariana se puso de pie de un salto, empujando la silla de roble hacia atrás, con un chirrido violento que lastimó los oídos. Su rostro estaba rojo, desfigurado por la furia de ver su plan interrumpido. «¿Qué hace este hombre acá, mamá?», gritó, señalando a Ernesto con un dedo tembloroso. «Te dije que traía al doctor Centurión para encargarnos del asunto del municipio. No necesitamos a tu escribano de pueblo metiendo las narices donde no lo llaman. Esto es un tema de la empresa de papá». Ernesto giró lentamente la cabeza y miró a Mariana. Sus ojos grises eran fríos como el hielo de una madrugada de julio. «Julio no dejó ninguna empresa, Mariana. Dejó una finca de trabajo. Y su madre me pidió que estuviera presente para revisar cualquier documento que usted o su asesor», Ernesto miró al joven abogado con profundo desprecio, «le pusieran por delante». Centurión se aclaró la garganta, intentando recuperar el control de la situación. Se puso de pie, abotonándose el saco con un gesto nervioso, intentando proyectar una autoridad que ya se le había escurrido entre los dedos. «Doctor Arizmendi, es un honor. Conozco su trayectoria», dijo Centurión, su tono ahora meloso y defensivo. «Pero su presencia aquí es innecesaria. Este es un simple mandato de gestión tributaria que la señora Inés está a punto de firmar voluntariamente. Un tema administrativo menor». Ernesto no le respondió. Extendió una mano hacia la mesa. «Permítame ver ese mandato de gestión, Inés», dijo. Deslicé la carpeta azul por la mesa de roble hasta sus manos. Ernesto sacó sus gafas de lectura del bolsillo del saco, se las colocó con lentitud y comenzó a leer. El silencio en el comedor se volvió absoluto, aplastante. Solo se escuchaba el paso de las hojas de papel en las manos del notario y la respiración agitada de Mariana. Centurión tragó saliva de forma audible. Estaba atrapado, y él lo sabía. Ernesto leyó la primera página, pasó a la segunda. Sus ojos recorrieron rápidamente los párrafos densos. Cuando llegó a la tercera hoja, soltó una risa seca, desprovista de cualquier humor, un sonido que sonó como el crujido de una rama muerta. «Es usted muy audaz, doctor Centurión», dijo Ernesto, bajando el documento y mirando al joven abogado por encima del borde de sus gafas. «O muy insensato. ¿Un trámite administrativo menor?
Lo que usted ha traído a esta casa es un poder especial irrevocable, con cláusula de indemnidad, cesión total de derechos de usufructo y facultades explícitas para la enajenación, venta o subdivisión de la parcela catastral número 412, es decir, la finca San Julio en su totalidad. Mariana abrió la boca para hablar, pero Ernesto levantó una mano, deteniéndola en seco. «Si Inés hubiera firmado este papel», continuó el notario, su voz subiendo de volumen, vibrando con una indignación que yo misma sentía en los huesos. «Usted, Mariana, habría tenido la autoridad legal para venderle esta tierra al señor Vargas mañana mismo, sin que su madre pudiera impedirlo. La habría dejado en la calle, despojada de su hogar, de su medio de vida y de la memoria de su esposo, todo amparado por un documento redactado con malicia y presentado bajo engaño. El golpe fue certero. La verdad desnuda, arrojada sobre la mesa de roble, iluminó la traición de mi hija con una claridad cegadora. Mariana me miró. Sus ojos ya no tenían furia, ahora tenían el pánico de un animal acorralado. «Mami, no es así, él no entiende. El señor Vargas nos iba a dar mucho dinero. A las dos. Ibas a poder vivir como una reina en la ciudad. Yo solo quería lo mejor para vos. Papá hubiera querido que progresáramos. La excusa era tan patética, tan vacía, que ni siquiera me molesté en sentir enojo. El bloque de hielo en mi pecho estaba perfectamente firme. Me puse de pie lentamente. Apoyé ambas manos sobre la mesa y me incliné hacia adelante, mirando directamente a la mujer que había llevado en mi vientre. «No uses el nombre de tu padre en esta mesa, Mariana», dijo mi voz, sonando más grave, más oscura de lo que la había escuchado en años. «Tu padre se rompió la espalda para pagar tu educación. Vendió su salud para que vos tuvieras un título. Y vos usaste ese título para traer a un hombre de traje a mi casa, a sentarse en mi galería, a planear cómo iban a arrancar los nogales que plantamos con nuestras manos. «No sabés de lo que hablás», gritó Mariana, las lágrimas de frustración asomando en sus ojos, perdiendo por completo la compostura. «Vos no entendés cómo funciona el mundo ahora, mamá. Esta tierra no vale nada si no se la explota. El señor Vargas iba a poner millones. ¡Millones! Y vos arruinaste todo por terca, por ignorante». Dejé que sus gritos rebotaran en las paredes. Dejé que su desprecio llenara la habitación. Y entonces, con una calma absoluta, con la precisión de un cirujano hundiendo el bisturí, le devolví el golpe. «Tenés razón, Mariana», dije, mi voz suave, pero cargada con el peso de una avalancha. «Esta tierra será tuya muy pronto, ¿no? Después de todo, la vieja ya no entiende de negocios ni sabe lo que pisa. Vive en el pasado, regando sus plantitas y limpiando muebles». El rostro de Mariana se congeló. El color abandonó sus mejillas, dejándola de un blanco enfermizo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente mientras mis palabras, sus propias palabras, las que había pronunciado en la galería pensando que yo no escuchaba, se clavaban en su garganta. Dio un paso hacia atrás, tropezando con la pata de su silla. «¿Creíste que estaba sorda, Mariana?», continué, rodeando la mesa lentamente, acercándome a ella mientras el doctor Centurión retrocedía instintivamente. «¿Creíste que porque me visto de oscuro y amaso pan no sé cómo cerrar un candado?». Giré la cabeza hacia el abogado, que estaba frenéticamente intentando guardar sus papeles en el maletín. «Doctor Centurión», dije, deteniendo sus manos con el tono de mi voz, «ya que tiene su teléfono celular ahí, y ya que es usted un profesional tan diligente, le sugiero que entre al portal del registro provincial. Ahora mismo. Busque el estado de dominio de la finca San Julio». El abogado me miró, confundido, con el terror latiendo en su cuello. Miró a Ernesto, quien asintió lentamente, confirmando mi orden. Con manos temblorosas, Centurión desbloqueó su teléfono. Sus dedos teclearon apresuradamente en la pantalla brillante. El comedor quedó sumido en un silencio asfixiante, interrumpido solo por el tic-tac del reloj y la respiración cortada de Mariana. Unos segundos después, el rostro del abogado se transformó. Sus ojos escanearon la pantalla de su teléfono, bajando línea tras línea, y su boca se abrió ligeramente en una expresión de incredulidad absoluta. «No puede ser», susurró Centurión, la voz quebrándosele. Esto es imposible. El sistema dice
¿Qué dice el sistema, doctor?, preguntó Ernesto, cruzándose de brazos, saboreando el momento con la paciencia de un hombre viejo. Centurión levantó la vista del teléfono, mirando a Mariana como si fuera un fantasma, y luego me miró a mí con una mezcla de pavor y respeto que nunca olvidaré. El sistema indica que la parcela completa fue transferida hace 5 días. El dominio de explotación está bloqueado. La finca San Julio ha sido inscrita bajo un fideicomiso de conservación agraria a perpetuidad, firmado digitalmente por la accionista mayoritaria de la sociedad anónima propietaria. El abogado tragó saliva, el sudor brillando en su frente. La tierra es inalienable. No se puede vender, no se puede subdividir, no se puede construir nada que no sea para uso agrícola. El título está blindado. Mariana dejó escapar un sonido ahogado, como si le hubieran quitado todo el aire de los pulmones de un solo golpe. Se agarró del borde de la mesa de roble para no caer. ¿Qué?, balbuceó mirando al abogado, desesperada. ¿Qué estás diciendo, Centurión? Mi mamá no tiene ninguna sociedad anónima. Ella no sabe usar una firma digital. Es una equivocación del sistema. No es una equivocación, Mariana, dijo el abogado, cerrando su maletín con un golpe brusco, su arrogancia reemplazada por el pánico de un hombre que acaba de perder a un cliente millonario y que sabe que su estudio jurídico quedará en ridículo frente a los inversores. El registro es irrevocable y la firma criptográfica está validada. Usted me hizo perder el tiempo. Me trajo aquí bajo premisas falsas. El señor Vargas va a destruir mi reputación por esto. Centurión agarró su maletín por el asa, sin molestarse en recoger la pluma de plata que había quedado sobre la mesa. No se despidió. Pasó por el lado de Mateo, quien se hizo a un lado lentamente, dejando el camino libre. Escuchamos los pasos rápidos y torpes del abogado huyendo por el pasillo, el golpe de la puerta principal, y segundos después, el motor de un auto encendiéndose de emergencia en el camino de grava. Mariana se quedó sola frente a mí, frente a Ernesto, frente a Mateo, sola frente a la mesa de roble donde su padre había contado monedas para comprarle libros. La miré de arriba abajo. Vi su vestido de seda caro, sus zapatos de diseñador, sus manos perfectas que jamás habían tocado la tierra que la alimentó, y vi su imperio de mentiras derrumbado sobre el piso de mi comedor. La vieja sí entendía de negocios, Mariana, dije, mi voz bajando a un susurro frío que cortó el aire más fuerte que cualquier grito. Entendía lo suficiente para saber que el verdadero ladrón nunca entra por la ventana. Entra por la puerta principal, sonriendo, y te llama mamá. Mariana sollozó, un sonido feo, roto, desprovisto de cualquier dignidad. Intentó acercarse a mí, extendiendo las manos. Mamá, por favor, no me hagas esto. Vargas me va a demandar por incumplimiento. Yo ya había firmado un preacuerdo con él. Puse mi departamento como garantía para los estudios topográficos. Si no le entrego la tierra, lo pierdo todo. Mamá, por favor, vos podés deshacer esto. Decile a Ernesto que lo deshaga. Retrocedí un paso, alejándome de su tacto. No sentí lástima. No sentí compasión. Sentí la firmeza absoluta de la centinela. El documento es irreversible, Mariana. Igual que lo que hiciste hoy. Me di la vuelta, dándole la espalda. Miré a Mateo, que seguía de pie junto a la puerta, inamovible como un roble viejo. «Mateo», dije, mi voz resonando clara y fuerte en la habitación. «Acompañá a la señora a la salida, y cuando su auto cruce la tranquera principal, cerrá los portones, ponele los candados grandes, y soltá a los perros». «Sí, patrona», respondió Mateo. Avanzó un paso hacia Mariana, señalando el pasillo con un gesto firme de su brazo. «Por acá, señora». Mariana se quedó paralizada por un segundo, mirando mi espalda, esperando que la madre débil y sentimental se girara para abrazarla, para perdonarla, para salvarla de su propia codicia. Pero yo no me moví. Me quedé mirando la jarra de agua clara en el centro de la mesa de roble. Escuché sus pasos arrastrándose hacia la salida, pesados, derrotados. Escuché el llanto contenido perdiéndose en el pasillo. Y finalmente, escuché el golpe definitivo de la puerta principal cerrándose, sellando la finca, dejando afuera a la ciudad, a los inversores y a la mujer que alguna vez fue mi hija. La tormenta de verano estaba a punto de estallar afuera.
Pero dentro de la casa, por primera vez en años, el aire era puro. El eco de la puerta principal cerrándose vibró en los cristales de los ventanales del comedor, un sonido seco y definitivo que pareció absorber todo el aire de la habitación por un instante. Me quedé de pie junto a la cabecera de la mesa de roble, con la mirada fija en la jarra de agua transparente que descansaba en el centro. El agua en su interior temblaba levemente, capturando las vibraciones de los pasos apresurados que se alejaban por el camino de grava afuera. No me moví hasta que escuché el rugido del motor del auto negro de Mariana encendiéndose, seguido por el ruido áspero de los neumáticos, derrapando en su prisa por escapar de la tierra que había intentado robar. El silencio que siguió fue distinto al que solía habitar la finca. Ya no era el silencio pesado de la espera, ni el silencio tenso de las cosas no dichas. Era un silencio limpio, vasto, como el que queda en el campo después de que pasa una tormenta de granizo y uno sale a comprobar que los techos siguen en su lugar. Ernesto Arizmendi dejó escapar un suspiro largo, un sonido que parecía cargar con el cansancio de todos sus años de profesión. Llevó una mano a su rostro y se quitó las gafas de lectura, frotándose el puente de la nariz con el pulgar y el índice. «Se fue», dijo el notario, bajando la mano y mirándome con una expresión donde se mezclaban el alivio y una tristeza profunda. La tristeza de un hombre viejo que acaba de presenciar cómo una familia se fractura para siempre. «Se fue, Ernesto», respondí, mi voz sonando extrañamente serena en la amplitud del comedor. Y se llevó su mundo de mentiras con ella. En ese preciso momento, el cielo, que había estado amenazando con aplastarnos toda la mañana bajo un techo de nubes grises y bajas, finalmente se rompió. Un trueno ensordecedor hizo temblar las tablas del suelo de madera del apacho, y un segundo después, la lluvia comenzó a caer. No fue una llovizna suave, sino un aguacero violento, una cortina de agua gruesa y pesada que golpeó el techo de chapa de la galería exterior con la fuerza de 1000 martillos pequeños. El olor a tierra mojada, a polvo levantado y a hojas de eucalipto aplastadas por el agua entró por las rendijas de las ventanas, inundando la casa con el perfume más antiguo que conocía. Me acerqué a la mesa y tomé la jarra de agua. «Vamos a la cocina, Ernesto», le dije, dándole la espalda a la puerta principal. «El comedor es muy frío para un día de lluvia. Te voy a preparar un té de verdad, o un mate si preferís». El agua sola era para las visitas que no planeaban quedarse. Ernesto asintió, recogiendo su maletín de cuero gastado con movimientos lentos. Lo seguí por el pasillo. La luz de la tormenta oscurecía la casa, pero yo no encendí ninguna lámpara. Conocía el camino de memoria, cada nudo en la madera, cada sombra proyectada por los marcos de las fotografías. Al llegar a la cocina, el ruido de la lluvia sobre el techo era aún más fuerte, un rugido constante y reconfortante. Puse la pava de metal sobre la hornalla de gas, encendí el fuego con un fósforo y saqué 2 tazas de cerámica gruesa del aparador diario. No las tazas verdes de porcelana. Esas ya estaban guardadas en su tumba de cristal. Saqué las tazas de todos los días, las que usábamos con Julio en las madrugadas de invierno. Nos sentamos a la pequeña mesa de madera de pino que estaba junto a la ventana. Afuera, el agua caía a cántaros, lavando el patio, lavando los caminos, borrando las huellas de los neumáticos del auto de Mariana y los zapatos caros del abogado. «Hiciste lo correcto, Inés», dijo Ernesto de repente, mientras yo vertía el agua caliente sobre las hojas de té negro. «Sé que el dolor está ahí, aunque no lo muestres. Es tu hija. Uno nunca cría a un hijo pensando que un día tendrá que defenderse de él con un documento legal. Pero si no activabas ese fideicomiso, hoy estarías empacando tus cosas en cajas de cartón». Empujé la taza humeante hacia él. El vapor se elevó entre nosotros. «No hay dolor, Ernesto. El dolor lo sentí la semana pasada, cuando la escuché ofrecer mis años y los de su padre como si fueran trastos viejos en una venta de garaje», respondí, envolviendo mis manos alrededor de mi propia taza, sintiendo el calor de la cerámica transferirse a mis nudillos artríticos. «Lo que siento ahora es claridad. La tierra está a salvo. Los árboles se quedan donde están. Eso es lo único que importa». Ernesto le dio un sorbo al té y asintió, respetando mi rechazo a la lástima. Hablamos un rato más, pero no sobre Mariana ni sobre traiciones.
Hablamos de los precios de la semilla, de las proyecciones de lluvia para el mes siguiente, de los viejos tiempos cuando Julio y él solían sentarse en esa misma cocina a discutir de política hasta que se quedaban sin voz. Cuando la tormenta amainó, reduciéndose a una llovizna fina y persistente, Ernesto se puso el abrigo, tomó su maletín y se despidió en la puerta trasera. Me quedé sola, sola de verdad, por primera vez desde que mi esposo había muerto, porque antes el fantasma de la esperanza de que mi hija regresara me hacía compañía. Ahora, esa esperanza estaba muerta, enterrada bajo el peso de un poder irrevocable que nunca llegué a firmar. Caminé de regreso al comedor para ordenar las sillas. Al acercarme a la mesa de roble, un destello metálico llamó mi atención. Era la pluma de plata del doctor Centurión. En su prisa por escapar, en su pánico absoluto al darse cuenta de que su gran negocio millonario se había estrellado contra el muro de una anciana que él consideraba ignorante, había dejado olvidada su herramienta de trabajo. La tomé entre mis dedos. Era pesada, fría, grabada con unas iniciales elegantes en el capuchón. Una pluma diseñada para firmar cheques de muchos ceros y contratos que destruían vidas. No la guardé en un cajón del escritorio. No la tiré a la basura de la cocina. Salí por la puerta trasera, caminando bajo la llovizna fina con la pluma en la mano, y me dirigí al viejo galpón de madera, el mismo galpón donde habíamos vendido el tractor para pagarle la universidad a Mariana. Adentro, el olor a aceite de motor y tierra húmeda me envolvió. Caminé hasta el banco de trabajo de Mateo. Había una lata oxidada de duraznos en conserva que él usaba para tirar los clavos torcidos, las tuercas sin rosca y los pedazos de alambre inútiles. Dejé caer la pluma de plata del doctor Centurión dentro de la lata. El metal caro chocó contra el hierro oxidado con un tintineo sordo. Allí pertenecía, entre la chatarra que ya no servía para nada. El tiempo en la finca comenzó a moverse a un ritmo diferente a partir de ese día. Las semanas pasaron, marcadas por el trabajo físico y el cambio sutil en el color de las hojas de los eucaliptos. El otoño llegó al valle con mañanas heladas y tardes cortas, donde el sol se escondía temprano detrás de los cerros, tiñendo el cielo de un violeta profundo. Casi un mes después del incidente en el comedor, Ernesto volvió a la finca. Esta vez no trajo su traje gris plomo, sino un suéter grueso de lana y una campera de corderoy. Vino un sábado por la mañana, con la excusa de traerme las copias certificadas finales del registro del fideicomiso para mis archivos. Nos sentamos en la galería exterior, envueltos en mantas, tomando mate mientras mirábamos hacia la zona de los nogales, que ya empezaban a perder sus hojas. Ernesto cebó un mate, me lo pasó y se quedó mirando el horizonte por un largo rato antes de hablar. «Tengo noticias de la capital, Inés», dijo finalmente, su voz baja, casi mezclándose con el sonido del viento. «Pensé mucho si debía contártelo o no, pero creo que tenés derecho a saber cómo terminaron las cosas que vos misma pusiste en movimiento». Tomé un sorbo de mate. El agua estaba en la temperatura perfecta, amarga y caliente. No dije nada, solo esperé. «Vargas no es un hombre que pierda el tiempo, ni mucho menos dinero», continuó Ernesto, apoyando el termo sobre la mesa de hierro. «El mismo martes que salieron huyendo de acá, Vargas ejecutó la cláusula de garantía que Mariana había firmado en el preacuerdo del resort. Ella había puesto su departamento en el centro como aval para cubrir los gastos de los estudios topográficos y el lucro cesante del proyecto. Como no pudo entregar la tierra, Vargas se cobró la deuda. Legalmente, la despojó de la propiedad en menos de 15 días. No parpadeé. Miré fijamente los troncos gruesos de los árboles a lo lejos. «¿Y el abogado? ¿El de la pluma de plata?», pregunté, mi voz plana. Ernesto soltó una risa amarga. El doctor Centurión quedó en ridículo frente a toda la junta de inversores. Había garantizado que la adquisición de la finca San Julio era un mero trámite administrativo con una anciana desorientada. Cuando Vargas llevó el informe del registro provincial mostrando el fideicomiso irrevocable, el bufete entero entró en pánico. Centurión fue apartado de la junta directiva y, por supuesto, cortaron por el eslabón más débil. Mariana fue despedida esa misma tarde. La culparon por ocultar información vital sobre el estado patrimonial de su propia madre. El viento sopló un poco más fuerte.
agitando las ramas desnudas de los rosales frente a la galería. Mi hija, la niña que despreciaba el barro, la mujer que se burlaba de mis manos lentas, había perdido todo su imperio de cristal. Había apostado su hogar y su carrera creyendo que podía robarme mi vida entera sin encontrar resistencia, y había terminado en la calle, aplastada por la misma maquinaria legal que ella adoraba. Me enteré por un colega en la ciudad que ahora está alquilando una habitación pequeña en un barrio periférico, añadió Ernesto, mirándome de reojo, buscando alguna grieta en mi expresión. Intentó llamarme la semana pasada. Quería que yo intermediara, que te hablara para ver si podías enviarle algo de dinero de la cuenta de la sociedad anónima para ayudarla con el alquiler. Le dije que mi teléfono estaba exclusivamente para asuntos legales de la finca y le corté. Hiciste bien, Ernesto, dije, devolviéndole el mate vacío. La sociedad anónima no tiene fondos para financiar la codicia de nadie. Cada centavo que produce esta tierra vuelve a la tierra. Ella quiso jugar con las reglas de la ciudad, y la ciudad le cobró el precio. No hay nada más que hablar de ese asunto. Ernesto asintió, aceptando mi límite. No volvió a mencionar el nombre de Mariana. Nos quedamos un rato más en silencio, acompañándonos en la tranquilidad del campo, hasta que el frío del mediodía lo obligó a regresar a su casa. Ese mismo invierno, la finca me exigió más que nunca, y yo le respondí con cada gota de mi energía. Había que preparar la cosecha de nueces. Los árboles del lado oeste, esos mismos árboles que el señor Vargas había medido con los ojos para talarlos y construir sus cabañas de madera, nos regalaron una de las temporadas más abundantes que yo pudiera recordar. Las ramas estaban pesadas, dobladas casi hasta el suelo bajo el peso de los frutos verdes. Mateo contrató a 5 peones temporales del pueblo vecino para ayudar con la recolección. Durante 3 semanas, la finca fue un hervidero de actividad. El ruido sordo de las varas de caña golpeando las ramas altas, el sonido de las nueces lloviendo sobre las lonas extendidas en el suelo, y el rugido del viejo motor del tractor acarreando las bolsas de arpillera llenaron mis días. Yo no me quedé en la casa tejiendo ni horneando bizcochos. Me puse mis botas de goma forradas, un abrigo grueso de lana, y estuve a pie de obra desde las 6 de la mañana hasta que caía el sol. Ayudé a separar las nueces, mis dedos manchándose de negro con la tinta natural de las cáscaras verdes, un color oscuro que se metía bajo las uñas y no salía por días. Era la marca del trabajo, la marca de la pertenencia, y la lucía con más orgullo que cualquier anillo de oro. Pero mi verdadero territorio de batalla no estaba solo en la tierra mojada, estaba en los números. Por las tardes, cuando los peones se retiraban a lavar sus herramientas y Mateo aseguraba los galpones, yo volvía a mi habitación, cerraba la puerta y abría la computadora portátil. Bajo la luz azul de la pantalla, la viuda de manos lentas desaparecía y emergía la administradora de la finca San Julio. Ingresaba al sistema de gestión encriptado con mi token de seguridad. Registraba los pesajes diarios de las bolsas de arpillera. Cruzaba los datos de humedad del fruto y, lo más importante, negociaba directamente con los compradores. Ya no dependía de los intermediarios locales que solían aprovecharse de Julio cuando él estaba cansado. Me contacté por correo electrónico con una empresa exportadora de frutos secos en la capital, la misma ciudad que había intentado devorarme. Una mañana de julio, helada y brillante, un enorme camión de carga con acoplado cruzó los portones principales que Mateo había abierto de par en par. El vehículo se detuvo cerca de los galpones de acopio. El conductor, un hombre robusto con una campera de cuero sintético y un portapapeles en la mano, bajó de la cabina de un salto. Miró a su alrededor, evaluando las instalaciones con ojo crítico. Mateo estaba organizando a los peones para cargar las bolsas en la rampa. El conductor se acercó a él. «Buen día, jefe», dijo el camionero en voz alta, tratando de hacerse escuchar por encima del ruido del motor que seguía encendido. «Vengo de la exportadora del sur. Tengo orden de cargar 8 toneladas de nuez mariposa, calidad premium. ¿Dónde anda el patrón para que me firme el remito de carga y arreglemos el pago?» Mateo detuvo lo que estaba haciendo. Se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano y señaló con la barbilla hacia el porche de la casa principal. «Yo no soy el patrón, amigo», dijo Mateo,
con una media sonrisa asomando bajo su bigote canoso. La dueña es la señora Inés, y con ella tiene que arreglar los papeles. El camionero giró la cabeza, esperando ver a algún hombre de traje o a un encargado de traje de fajina. En su lugar, me vio a mí. Yo estaba de pie al pie de los escalones de la galería. Llevaba mis pantalones de trabajo de tela gruesa, un chaleco polar gris sobre una camisa a cuadros, y sostenía mi computadora portátil abierta, descansando sobre mi antebrazo izquierdo como si fuera una bandeja, mientras con la mano derecha sostenía el pequeño dispositivo de firma digital. Caminé hacia él a paso firme, mis botas pisando la grava con seguridad. El hombre me miró de arriba abajo, claramente descolocado. Su mente, acostumbrada a los estereotipos del campo, no lograba procesar la imagen de una anciana de cabello blanco recogido en un moño estricto, manejando la logística de una carga comercial de alto valor. «Buen día, soy Inés, la administradora de la Sociedad Anónima Propietaria», dije, llegando hasta el capó del camión. Apoyé la computadora sobre el metal frío del vehículo. «Tengo el manifiesto de carga listo en el sistema. Antes de que suban la primera bolsa al acoplado, necesito que el departamento de finanzas de su empresa libere la transferencia bancaria acordada por correo electrónico». El camionero parpadeó, aferrando su portapapeles. Sí, señora. Mi jefe me dijo que el pago se hacía contra entrega, pero pensé que tendríamos que ir al Banco del Pueblo a hacer los papeles. No hace falta ir a ningún lado, lo interrumpí, mi voz cortante y eficiente. Llame a su jefe ahora mismo. Dígale que el cargamento está en la rampa, pesado y certificado en humedad. Que libere los fondos a la cuenta terminada en 412. Yo verifico el ingreso aquí mismo y le firmo el remito digital. El hombre, aún atónito, sacó su teléfono celular y se alejó unos pasos para hacer la llamada. Lo vi asentir repetidamente, mirando hacia mí, con una nueva expresión de absoluto respeto. 10 minutos después, el icono de la bandeja de entrada en mi pantalla parpadeó. Abrí el portal del banco. Los números verdes en el balance general de la cuenta habían crecido, reflejando el pago exacto, hasta el último centavo, del trabajo de nuestros árboles. Miré al conductor y le hice un gesto afirmativo con la cabeza. «El pago está confirmado. Mateo, procedan con la carga», ordené. Me quedé allí, apoyada contra el frente del camión, observando cómo las bolsas de 50 kilos subían por la rampa, una por una. Cada bolsa era un testimonio físico de que la vieja sí entendía de negocios. Cada bolsa era una prueba irrefutable de que las raíces que habíamos plantado eran más fuertes que cualquier ambición de ciudad. No necesité usar trajes caros ni lenguaje confuso para proteger lo mío. Solo necesité la paciencia del que sabe sembrar y la frialdad del que sabe cuándo cortar la maleza de raíz. Cuando el camión finalmente partió, levantando una nube de polvo gris en el aire helado de la tarde, el silencio volvió a asentarse sobre la finca, pero esta vez era un silencio lleno, satisfecho. Los peones cobraron su jornal en efectivo, agradecieron y se fueron caminando hacia la carretera. Mateo cerró los candados de los galpones y soltó a los perros, que corrieron a reconocer el terreno, felices por la libertad del final del día. El sol comenzó a ocultarse detrás de la cordillera, pintando las nubes altas con trazos de fuego y oro viejo. El aire se volvió cortante, advirtiendo que la noche traería una helada fuerte. Caminé despacio hacia la casa principal. Mis piernas pesaban, un cansancio hondo y honesto me recorría la espalda, el tipo de cansancio que te permite dormir sin soñar. Entré por la puerta de la cocina. El calor de la estufa a leña, que Mateo había encendido temprano, me recibió como un abrazo familiar. Dejé la computadora portátil sobre la mesa de pino. Ya no había más correos que enviar, ni registros que revisar. El trabajo estaba hecho. La cosecha estaba vendida. La tierra estaba segura. Fui a mi habitación para cambiarme las botas de trabajo. Al pasar frente a la cómoda de madera de cerezo, abrí el primer cajón. Debajo del chal de lana fina, la cajita tallada que Julio me había regalado seguía en su lugar. La abrí. El pequeño dispositivo USB negro descansaba pacíficamente junto al reloj de bolsillo detenido a las 3:15. Ya no era un arma cargada, ahora era un escudo en reposo. Cerré la caja y empujé el cajón hasta escuchar el clic de la madera encajando.
Volví al pasillo y caminé hacia el comedor. Atravesé la habitación a oscuras, pasando junto a la gran mesa de roble donde todo se había definido meses atrás. No encendí la luz. No hacía falta. Llegué al gran mueble de vidrio, la vitrina donde guardaba la vajilla. Abrí las puertas de cristal. El leve chirrido de las bisagras sonó en el silencio de la casa. Metí la mano en el estante superior. Allí, empujadas hacia el rincón más oscuro, casi contra la madera del fondo, estaban las tazas de porcelana verde botella con el borde dorado. Las rocé con la yema de los dedos. Estaban frías, cubiertas ya por una fina capa de polvo de inactividad. Eran hermosas, frágiles, casi traslúcidas, y no volverían a usarse jamás. Pertenecían a un pasado donde yo intentaba comprar amor sirviendo café en bandeja de plata. Ese tiempo se había cerrado. Retiré la mano del rincón oscuro. En el estante de abajo, al alcance directo, tomé una taza diferente. Era una taza de cerámica gruesa, pesada, de color marrón tierra, con el borde ligeramente desportillado por los años de uso. Era la taza favorita de Julio, la taza de un trabajador. Fui a la cocina, calenté agua nueva y me preparé un té de hierbas, usando las hojas de cedrón que yo misma había secado al sol del verano. El aroma cítrico y terroso inundó el espacio. Tomé la taza marrón por el asa gruesa y caminé hacia la galería exterior. Empujé las puertas dobles y salí al porche. La noche ya había caído completamente sobre el valle. El cielo era un manto negro y profundo, perforado por miles de estrellas brillantes y frías que parecían estar al alcance de la mano. El viento soplaba entre las ramas de los eucaliptos, un susurro constante que sonaba a respiración. A lo lejos, cerca de los corrales, escuché el ladrido corto de uno de los perros, seguido por el silencio absoluto de un territorio vigilado y en paz. Me senté en el sillón de mimbre, el mismo sillón que había ocupado toda mi vida. Apoyé la taza marrón sobre la pequeña mesa de hierro forjado. No había bandejas de plata. No había documentos engañosos. No había visitas esperando que yo tropezara con mis propias palabras. Solo estábamos la noche, la tierra y yo. Miré hacia el oeste, hacia la oscuridad donde sabía que se alzaban los nogales viejos. No podía verlos en la penumbra, pero no necesitaba hacerlo. Sabía exactamente dónde estaban. Sabía la profundidad de sus raíces, aferradas a la piedra y al barro. Sabía que habían sobrevivido a sequías, a tormentas y al filo de una motosierra que nunca llegó a encenderse. Levanté la taza de cerámica gruesa y le di un sorbo largo al té de cedrón. El calor bajó por mi garganta, asentándose en mi pecho, derritiendo los últimos rastros del hielo que me había protegido durante meses. La centinela podía descansar por esta noche. La batalla estaba ganada. Me recliné en el respaldo de mimbre, crucé las manos sobre el regazo y dejé que el silencio de mi hogar me envolviera por completo, sabiendo que mañana, cuando el sol volviera a salir, la tierra seguiría estando exactamente bajo mis pies.